El tema que voy a exponer tiene por nombre Supuestos y hechos jurídicos e incluye 7 puntos, los cuales comentaré en esta presentación. Iniciemos por recordar el concepto de derecho. Derecho es un conjunto de reglas dirigidas a organizar las sociedades, proyectándolas hacia una convivencia pacífica. Normas jurídicas y supuestos jurídicos. Las normas jurídicas genéricas encierran una o varias hipótesis, cuya realización da nacimiento a las obligaciones y a los derechos que las mismas normas imponen y otorgan. El supuesto jurídico es la hipótesis normativa de cuya realización se derivan las consecuencias jurídicas. Supuestos y consecuencias. Los supuestos jurídicos y consecuencias del derecho he definido anteriormente que el supuesto jurídico, como la hipótesis de cuya realización dependen las consecuencias establecidas por la norma. La citada definición reveló el carácter necesario del nexo entre la realización de la hipótesis y los deberes y derechos que el precepto respectivamente impone y otorga. Supuestos. Los supuestos se dividen en dos, supuestos simples y supuestos complejos. Los primeros están constituidos por una sola hipótesis y los segundos se componen de dos o más supuestos simples. Por ejemplo, de un supuesto complejo tomamos la muerte de personas. De aquí consideramos el homicidio calificado. Y en el caso de homicidio calificado, el supuesto jurídico complejo encierra las siguientes hipótesis. A, el homicidio, B, la premeditación, C, la alevosía y D, la ventaja. Hechos jurídicos dependientes e independientes. Solo pueden existir como parte de un todo, producen por sí mismos consecuencias de derecho. Consideremos un ejemplo, la celebración de un contrato de trabajo, el cual da nacimiento a determinados derechos y deberes, sin necesidad de hallarse ligado a otro hecho. Esto es un hecho independiente. Ahora, consideremos un accidente sufrido por un trabajador en el desempeño de sus labores. No provoca por sí mismo consecuencias jurídicas, sino solo en cuanto se encuentra unido a otro hecho. Ahora, la existencia de la relación contractual entre obrero y patrón, en este momento el accidente engendra ciertos derechos y obligaciones relativamente a las partes contratantes, no en cuanto mero accidente, sino en atención a su carácter específico de riesgo laboral, y en ese momento se trata de un hecho jurídico dependiente. Fusión de supuestos jurídicos. La fusión de supuestos jurídicos es unilateral o recíproca. Aquí hay fusión unilateral si la consecuencia de uno de los supuestos puede nacer aun cuando el supuesto jurídico fundado no se realice. Un ejemplo es cuando se realiza un contrato de renta. Las consecuencias del contrato se producen dependientemente de que el deudor cumpla puntualmente o incurra en demora de pago. Hechos jurídicos de eficacia inmediata y de eficacia diferida. La eficacia inmediata surge cuando se pueden dar en forma casi inmediata los tres supuestos: creación, modificación y extinción de deberes y facultades. Aquí puedo dar un ejemplo. Cuando una persona le dispara en la cabeza a otra, inmediatamente se crea el supuesto jurídico al realizarlo por la espalda. De igual forma, inmediato se acredita la modalidad de alevosía en el homicidio, por lo que la vuelve calificado, por lo que también inmediatamente se debe castigar al delincuente. La eficacia diferida surge cuando el término o la condición se pueden o no dar, ya que depende del primero de su efecto suspensivo, que es constitutivo y modificativo, y su final o extinción, y el segundo depende de la condición, que puede ser suspensiva, modificativa y resolutoria. Ejemplo, cuando una enfermera no suministra medicamentos al paciente, se requiere de cierto tiempo para provocarle la muerte. Si bien ella posteriormente lo recuerda
y le da las medicinas, entonces se rompe el supuesto jurídico de término o temporalidad suspensiva, constituyéndose cuando no da el medicamento y se modifica cuando lo recuerda. Hechos jurídicos compatibles e incompatibles. Dos o más hechos jurídicos son compatibles entre sí cuando al realizarse suman sus consecuencias o producen otras nuevas. Un hecho jurídico es incompatible con otro si al enlazarse con él aniquila sus efectos. Un ejemplo de compatibles es cuando un sujeto roba con un arma de uso exclusivo del ejército. Hecho 1, robo. Hecho 2, portación de arma prohibida. Aquí se suman las penas de ambos delitos por ser compatibles. Ahora, un ejemplo de incompatibles es cuando una persona realiza la compra-venta de un inmueble. El vendedor le entrega la casa, o sea, transmisión, y el comprador le da dinero, o sea, pago. Hecho 1, transmisión. Hecho 2, pago. Es aquí donde se extingue la respectiva obligación de cada sujeto. Clasificación de los hechos jurídicos en materia civil. Los hechos jurídicos pueden consistir en hechos o estados de hecho independientes de la actividad humana o en acciones humanas voluntarias o involuntarias. Como ejemplo de hechos puramente naturales, podemos citar el nacimiento, la mayoría de edad o la muerte de las personas. Cuasicontrato, delito y cuasidelito. Cuasicontrato es el hecho de una persona permitido por la ley, que la obliga hacia otra u obliga a otra hacia ella, sin que entre ambas exista ningún convenio. Delito es el hecho por el cual una persona por dolo o malicia causa un daño o perjuicio a otra. Los delitos y los cuasidelitos difieren de los cuasicontratos en que el hecho de donde resulta el cuasicontrato es permitido por las leyes, en tanto que el que constituye el delito o el cuasidelito es un hecho condenable. Un ejemplo de cuasicontrato es la aceptación que un heredero hace de una herencia, porque es un hecho permitido por las leyes que obliga al heredero a pagar a los legatarios los legatos establecidos por el testamento, sin que haya mediado entre estos y aquel convenio alguno. Para concluir esta presentación, hago énfasis en la frase que dijo el presidente de México, Benito Juárez, cuando se restauró la República de México en el año 1867, y dice: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.